À des kilomètres de toute frontière, j'ai fait un voyage multistellaire à bord du Fukushima Enterprise dirigé par Tom Cruise. El asunto de Ucrania es un tema de primera magnitud, es algo donde se están entrecruzando montones de factores, montones de elementos que tienen que ver con la política real de las personas en Europa, en toda Europa, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que en Ucrania ha ido a fracturar el tejido social y político del país ha fracturado como resultado de algunas tensiones internas que conviene que aclaremos, pero también como resultado de algunas tensiones que afectan a la relación entre Europa, Rusia y también fundamentalmente Estados Unidos. Es decir, la geopolítica del mundo actual tiene zonas de contacto, zonas donde las tensiones pueden provocar fracturas, ¿no? Y una de esas fracturas se ha producido en Ucrania. Pero Ucrania no es un sitio tan lejano y tan ajeno como para decir que lo que ha pasado allí es algo desligado de lo que nos pasa a nosotros en este lado de Europa, en el lado de acá de Europa. No, no. Toda Europa está siendo sometida a muchas tensiones. Lo que pasa es que Ucrania ha roto, se ha convertido la tensión en una guerra abierta y en una fractura social interna por especificidades del país. Pero es toda Europa la que está sometida a tensiones. Entonces conviene que analicemos qué es lo que ha pasado en Ucrania que no ha pasado en otras zonas de Europa. Hay que recordar que hace aproximadamente unos 4 o 5 años, Barroso, el comisario europeo, hizo unas declaraciones en Londres al acabar una reunión con la Confederación Europea de Sindicatos. Soltó algo que tendría que haber sido portada de la mayor parte de los periódicos, pero que sin embargo apenas tuvo relevancia, apenas fue tocado. ¿Qué fue lo que dijo Barroso? Bueno, a la pregunta de un periodista del Daily Mail sobre qué pasaría si los países del sur de Europa, Grecia, Italia, Portugal, España, se resistieran a las políticas de ajuste y de austeridad que se les quería imponer desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo, la respuesta de Barroso fue que eso no era posible, que no tendría lugar eso, y que si tenía lugar, entonces muy posiblemente dejaría de haber democracias en el sur de Europa. Es decir, que eran países que tenían sistemas democráticos débiles, que procedían de dictaduras, y que si se oponían activamente, incluso por gobiernos democráticamente elegidos, a los planes estructurales que planteaba la Unión Europea, podría producirse cualquier situación. Por ejemplo, la extinción de la democracia. ¿Por qué cuento esto en relación con lo de Ucrania? Porque Ucrania hace un año se estaba debatiendo entre establecer un acuerdo de colaboración con la Unión Europea determinado, y estaba provocando eso una situación de fractura social y política interna muy fuerte. Es decir, hace un año, la Ucrania de hace un año, estaba valorando su gobierno, su parlamento, pero también su calle, la calle, estaba valorando si era conveniente o no firmar acuerdos de colaboración supuestamente preferencial con la Unión Europea. Y eso implicaba, por ejemplo, que esa relación que se iba a firmar, ese acuerdo preferencial, iba a suponer el que en la política económica de Ucrania, en sus cuentas públicas y en sus políticas sociales y en sus asignaciones de gasto, por diversos mecanismos, la Unión Europea y la Troika, lo que hemos ahora dado en llamar la Troika del verdadero poder, el Fondo Monetario, el Banco Central y la Unión Europea, iban a poder decidir hasta qué punto Ucrania iba a ser soberana o dejar de ser soberana para decidir sus propias políticas sociales y económicas internas. Entonces, eso estaba provocando una situación de fractura. Y no me estoy refiriendo al Maidán, no me estoy refiriendo al movimiento popular, más o menos popular y más o menos en la calle contra el gobierno de Yanukovych, que era el gobierno que en ese momento estaba a cargo en Ucrania. No, estoy hablando de una situación previa. De hecho, la oposición que hubo en el interior de la sociedad ucraniana a los acuerdos supuestamente preferenciales con la Unión Europea estaban provocando mucho rechazo. Entonces, una parte de la sociedad, sobre todo los aspirantes a
a mantener un cierto nivel de vida, la gente que quería asimilarse a la forma de vida europea, la gente que tenía más esperanza de que una mayor integración europea suponía una elevación del nivel de vida, esas personas reaccionaban contra la Ucrania realmente existente y lo que querían era sumarse lo más posible a la Unión Europea, en la pretensión de que más Europa significa mejora, ¿no? Pero también otra parte de la sociedad ucraniana era muy consciente de la situación social en Europa. ¿Por qué? Pues porque Ucrania tiene millones de migrantes. Ucrania es un país que es notoriamente más grande que España, pero que tiene una población parecida, ¿no? Es un país muy rico, es un país que tiene una riqueza natural importante, energética, agrícola, tiene recursos y tiene una población extensa y preparada. Y sin embargo, se ha visto obligada a ver marchar a sus hijos al exilio laboral. Entonces hay millones de ucranianos trabajando en toda Europa. Es una de las comunidades de migrantes más importantes en España. Bueno, muchísimo más que los rusos. En rusos están entre 60 y 100.000. Ucranianos hemos superado los 300.000. Ha habido picos diversos, ha habido una evolución. Pero la comunidad de Europa del Este, del mundo eslavo en España más numerosa, es sin duda alguna la ucraniana. Entonces, claro, los ucranianos que viven en España y que viven en otros países europeos, en el sur de Europa, en Grecia, en Italia o en España, por ejemplo, son muy conscientes de los recortes, de la austeridad y de cómo el retroceso que se está produciendo en la vida económica, en la vida política, en la vida social, en los derechos laborales y en los derechos ciudadanos que se están produciendo afectan a los más débiles, a los trabajadores y a los emigrantes. Entonces, esa ecuación de Europa igual a más desarrollo, Europa igual a más libertades, bueno, pues depende con quién te compares, pero evidentemente, porque siempre hay gente que está peor, pero eso no significa que esa ecuación se pueda mantener. Entonces llegaba mucha información a Ucrania de que la situación en la Europa del Sur no era precisamente muy buena. Y además, en un país donde ya los salarios son muy bajos, las pensiones son muy bajas, donde hay unos retrocesos brutales, existían unos retrocesos brutales en toda la cobertura sanitaria, todo lo que se había heredado de la Unión Soviética se estaba perdiendo, es decir, lo poco que quedaba de los servicios públicos y de los servicios sociales de la época soviética, que era lo más valorado por la población, todo eso había estado en retroceso y en destrucción en los últimos años. Entonces, claro, una facción de la población pensaba que entrar en Europa implicaba la reconstrucción de lo público y que se podría mantener el nivel de vida y mejorar. Pero otra parte de la población era muy consciente de que en Europa lo que se está haciendo es destruir lo público. Y en Ucrania lo que se necesitaba era reconstruir lo público. Entonces, la situación antes de Maidán era de enfrentamiento. Y ese enfrentamiento estaba provocando que el presidente Yanukovych era consciente, y su partido, el Partido de las Regiones, era consciente de que la mayoría que sostenía su gobierno era débil y que no podía someter a una tensión a su base social y electoral. Entonces tenía un miedo real a que si firmaba unos acuerdos que implicaban más recortes y más destrucción de lo público en Ucrania, perder su base social de apoyos, su base electoral. Y entonces estuvo negociando con la Unión Europea en un tira y afloja, muy típicamente ucraniano, porque Ucrania es un país que está entre dos mundos, está Rusia y luego Alemania y la Unión Europea, y entonces Ucrania de hecho significa eso, ¿no? Ucrania significa la frontera, la comarca de frontera, ¿no? La Ucraina en eslavo viene a significar el borde, la frontera, la comarca exterior. Hay Ucraínas en muchos sitios del mundo eslavo, por ejemplo en Serbia, la Ucraina serbia, que es Ucrania, es la misma palabra, era la zona de frontera con con Croacia, ¿no? Entonces, esta gran Ucraina, esta gran zona de frontera con el mundo occidental, desde que se produce la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania fuera de la Federación de la Unión Soviética,
bueno, pues había siempre, en estos últimos años, desde el 93, había estado jugando un poco, sus gobiernos habían estado jugando a negociar ora con Moscú, ora con Berlín, con Bruselas, para tratar de conseguir acuerdos que pudieran beneficiar, pues no tanto a la población del país, sino a sus grupos dirigentes, a sus clases dirigentes. Esa condición de frontera te convierte tu país en una zona de paso, de intercambio, y entonces para quien detente el poder en esa situación, bueno, pues en los puntos de frontera, los puntos de intercambio, son puntos cuyo control permite el enriquecimiento, ¿no? Entonces la situación que había en Ucrania era esa, ¿no? Era una situación de un Estado que estaba fallando, un Estado que se estaba descomponiendo, un Estado que estaba sumido en la corrupción, que negociaba con unos o con otros según le conviniera a los gobiernos, que estaba degradando la situación de su propia población, que estaba viviendo de las rentas acumuladas del trabajo de los trabajadores en la época soviética, que habían construido la gran Ucrania socialista y que habían construido el gran Donbass, que era un crisol de toda la Unión Soviética. El Donbass, una región riquísima en cuanto a recursos minerales, con unas universidades técnicas excelentes, con una riqueza mineral y con una riqueza energética enorme, con una población muy preparada, con unas infraestructuras muy notables, muy importantes. Bien, habían estado todos estos años viviendo de rentas, viendo cómo todo eso se desmoronaba, cómo todo eso era siendo destruido progresivamente. Entonces, la historia de Ucrania desde el 93 hasta 2014 o 2013 es la historia de un país que fue canibalizando los recursos y el grado de desarrollo que se había conseguido en la Unión Soviética, y que había visto cómo los que se habían beneficiado de las privatizaciones se habían hecho con el control del país y utilizaban su posición en el gobierno y en el Estado ucraniano para negociar situaciones de ventaja para ellos o sus grupos. Entonces podríamos entrar en detalle de qué fue lo que pasó en Ucrania, por qué cae la Unión Soviética y cómo afecta eso a Ucrania y cuál es la suerte de los gobiernos posteriores. Pero el hecho es que finalmente, después de el primer caso de Revolución Naranja que tuvimos, que fue el de Ucrania precisamente, hace ahora unos 10 años aproximadamente, se produjo una reacción en la que sectores de la oligarquía ucraniana más ligados a la oligarquía rusa retomaron el control y reconstruyeron una cierta mayoría política y social que alejó el país de la órbita de la Revolución Naranja. ¿Qué ocurre en los últimos 2-3 años para que esa estabilidad que se había logrado se perdiera? Las presiones externas. Por un lado, la Unión Europea y Alemania, que desean atraer al país a un acuerdo preferente, que es el que he estado tratando de explicar antes, lo que iba a implicar una satelización de Ucrania a los intereses europeos y fundamentalmente alemanes, y al mismo tiempo que se estaba produciendo esa tensión, se estaba produciendo otra tensión, y es que el espacio ruso, Rusia, la Federación Rusa, estaba intentando recomponer su espacio político y su espacio económico. Entonces el gobierno de Vladimir Putin había desarrollado una iniciativa de gran alcance, que es lo que ellos llaman la Unión Euroasiática, y en esa Unión Euroasiática, que es el equivalente a reconstruir el espacio económico de la antigua Unión Soviética, es decir, que unir en un mismo espacio de libre cambio y comercio y sin fronteras para los productos, algo parecido a la Unión Europea, a todos los antiguos países que habían formado parte de la Unión Soviética. Bueno, pues este proyecto de Unión Euroasiática que estaba desarrollando Putin, se estaba desarrollando precisamente coetáneamente, en paralelo a los planes de extensión de la Unión Europea hacia esa zona. Entonces Ucrania, una vez más, se estaba encontrando en medio,
Por un lado tenía a Moscú, que le dice: te necesitamos en la Unión Euroasiática, nosotros somos tu primer cliente, somos tu primer exportador e importador, somos clientes preferenciales, tú tienes muchísima población trabajando en Rusia, nosotros tenemos mucha población trabajando en Ucrania, nos necesitamos, nuestras industrias están muy interrelacionadas, el espacio euroasiático te va a beneficiar, y tanto como país como grupo dirigente. Ese es el mensaje que lanzan desde Moscú. Pero es que al mismo tiempo que está ocurriendo eso, desde el lado europeo también se está mandando un mensaje, ¿no? Se está diciendo lo mismo: tú tienes millones de personas trabajando en Europa Occidental, nosotros tenemos la tecnología, vosotros tenéis los recursos, es necesario que hagamos un acuerdo preferente, no os vais a unir a la Unión Europea, porque eso es cualitativamente un salto muy importante, pero sí que se puede perfectamente establecer algún tipo de acuerdo preferente. Entonces Ucrania se encontraba ahí en medio de esa situación. Pero claro, al mismo tiempo que esto ocurría, la noticia de que la situación en Europa en los últimos 4 años se está degradando, estaba llegando a una parte de la población. Y entonces, en un momento determinado, la mayoría parlamentaria que apoya a Yanukovych y al Partido de las Regiones, no tiene la mayoría absoluta, les estaba apoyando el Partido Comunista de Ucrania en ese momento. Bueno, pues ellos lo que plantean es: caramba, si firmamos un acuerdo con la Unión Europea en estas condiciones, lo mismo perdemos las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, en Europa la noticia que hay, bueno, nosotros estaremos mal, y Europa evidentemente está infinitamente mejor, pero es que precisamente porque estamos mal, si la expectativa es que van a bajar más los salarios, que van a privatizar todavía más, bueno, pues entonces eso se estimó, ellos estimaron que eso iba a provocar una fractura de la base social de apoyos del gobierno. Y entonces frenaron y trataron de reconducirlo. Bien, entonces ahí es donde entra el Maidán, la situación de febrero del año pasado, y la entrada en escena de un tercer factor, el factor que podríamos denominar Estados Unidos, que era el tercer actor en este drama, ¿no? En Ucrania. En Ucrania en el último año han pasado muchas cosas, y mucha de la propaganda intenta hacernos ver cosas que pasan en Ucrania que no han pasado, y tienen un objetivo: que no veamos, que no seamos capaces de ver lo que allí ha ocurrido. Entonces, de repente aparece un tercer factor, el factor geopolítico global. Y entonces ahí vemos que tenemos la Revolución Naranja 2.0. La Revolución Naranja 2.0 es el Maidán. Se denomina Maidán a la Plaza de la Independencia. Maidán es independencia, y es la Plaza de Independencia en el centro de Kiev. Entonces lo que vamos a tener es a una multitud indignada que desea el fin de la corrupción, que está harta de los políticos, que desea volver a una situación que nunca tuvieron, pero que desean la promesa de una mejor vida en el ámbito de la Unión Europea, que están hartos de corrupción, que están hartos de políticos, que están hartos de partidos corruptos, y ciertamente no les faltan motivos para estar hartos, porque si entramos a analizar lo que estaba pasando en el país, pues era para salir corriendo, ciertamente, ¿no? El malestar social con la corrupción y con las oligarquías locales y con la política degradada a nivel local fue utilizado por ese tercer actor. Y entonces ahí se rompieron los equilibrios. ¿Quién era el tercer actor? El tercer actor era directamente la injerencia norteamericana. Y el tercer actor, que tiene además su capacidad de influencia y puede romper perfectamente el frente europeo a voluntad, porque la conexión que tiene la Comisión Europea y la clase dirigente europea a nivel de la Unión con Estados Unidos es muy poderosa, es enormemente poderosa. Entonces esto es lo que da origen a la famosa conversación entre el embajador estonio y Victoria Nuland, la subsecretaria de Exteriores norteamericana, cuando le dice el embajador, uno de los embajadores comunitarios le dice: pero es que si nosotros actuamos en este sentido, eso rompe la línea que está siguiendo la Unión Europea. ¿Y cuál es la famosa frase que suelta la señora Nuland, la mujer de Kaplan, que
que luego va a ser filtrado, los rusos lo van a filtrar, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de dos actores globales, entonces si los norteamericanos pueden filtrar cosas porque tienen la oreja, ¿no? Los rusos también lo tienen. Entonces se filtra la conversación que la habrá oído todo el mundo, es que se joda la Unión Europea, ¿no? Es decir, que se joda la Unión Europea. La propia existencia de focos de extrema derecha en el país, en el oeste de Ucrania, etc. Son grupos que, electoralmente hablando, no habían tenido una gran repercusión, ¿no? No habían tenido una repercusión muy grande. Era un elemento que ahí estaba, pero que no tenían un peso político determinante. Pero a efectos de dar golpes en la calle y hacerse con el control de las calles, para eso sí. Claro, el fascismo en realidad es así como funciona. Un pequeño núcleo de gente puede en un momento determinado, si tiene el apoyo de los poderosos, puede perfectamente convertirse en un puño de acero que rompa una situación. Entonces el fascismo ucraniano va a ser alentado desde el extranjero y se va a elaborar la teoría de que todo lo que es anticomunista es bueno y es positivo. Y entonces, ¿quién es más anticomunista que nadie? Los nazis. Y entonces van a sacar al monstruo a la calle. Lo sacan al monstruo a la calle. Y entonces el control en el Maidán lo van a tomar la milicia de extrema derecha. La milicia del partido de Stefan Bandera y de los otros grupos banderistas. Claro, eso ya entronca con lo que es la propia historia del país en la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que una parte de Ucrania, una parte limitada, pero una parte, había colaborado con los nazis y tenía su propio plan de exterminio respecto de población polaca, o de población judía, o de población eslava de habla rusa, ¿no? Y entonces ahí es donde se procede, de ahí es de donde procede el conflicto que va a cambiar completamente la situación anunciada. Los resultados de toda esta historia van a cambiar precisamente por esto. Porque cuando se hace un diseño de una política de intervención a muchos años de distancia, a muchos kilómetros de distancia, y con categorías de análisis que proceden de los propios prejuicios, y de prejuicios heredados de antaño, de gente que estaba muy radicalizada, muy fuera de la realidad, uno corre el peligro de creerse su propia propaganda. Entonces, cuando el senador McCain se manifiesta en las calles de Kiev, se entrevista con la extrema derecha, y no solamente él, sino muchos dirigentes de la Unión Europea y muchos dirigentes norteamericanos participan en la calle creyendo que esas multitudes o que esos núcleos de esas compañías de voluntarios de extrema derecha son en realidad la vanguardia de la democracia y la libre empresa, pues se están equivocando mucho. Pero sobre todo van a minusvalorar un factor, y es qué significa el fascismo en Europa. Es decir, el fascismo en Europa significa cosas distintas. Y claro, cuando en las calles de Kiev se vieron los emblemas, se vieron los gritos y se vieron las soflamas de los asesinos de la Segunda Guerra Mundial que mataron a 1/3 de la población ucraniana, eso provocó un impacto psicológico y moral en la población eslava de todo el país y desde luego de Rusia. Es decir, hasta las abuelitas con el icono, las que van a la iglesia todos los días, allí con el incienso ortodoxo y que van con el icono y se ponen delante del tanque, esas personas identifican que nazi es malo, porque los nazis son los que mataron a sus padres y a su población. Es que hay que pensar lo que significó la Segunda Guerra Mundial para todo el mundo ruso y para todo el mundo eslavo. Una masacre inimaginable. Entonces, cuando las banderas de la extrema derecha son utilizadas como ariete para tomar el control del gobierno y tomar el control de la calle, eso lo que provoca es una fractura. Primero provoca el estupor en el propio Estado y en las propias unidades de la policía y del ejército ucraniano. Y en segundo lugar, lo que provoca es una sensación de alarma por todas partes. Ya no estamos hablando de si este partido o el otro partido, es una cuestión a nivel ya íntimo, cultural. Es decir, lo nazi no se puede sacar a una capital europea en el mundo eslavo y pretender que es un happening. No se puede hacer eso. Entonces, cayeron policías y cayeron manifestantes y cayeron por armas del mismo calibre. Y además también hay datos que atestiguan perfectamente que los francotiradores que disparan son francotiradores que disparan a unos y a otros. Es decir, la mano que asesina a policías y manifestantes es la misma mano.
en un momento determinado lo que se va a ocurrir, lo que se va a producir es el asalto al Parlamento. Entonces, de acuerdo con la Constitución ucraniana en ese momento, la caída de un presidente es perfectamente posible. Si pierde su mayoría o está procesado por haber cometido crímenes, bien, es una república y en una república se puede procesar perfectamente al presidente de la república. Y eso constitucionalmente estaba, eso en España, por ejemplo, no es posible. Pero en países constitucionalmente republicanos, la figura de la responsabilidad civil y penal de un presidente, pues está contemplada. Podemos analizar eso. Bien, ¿cuáles eran los procedimientos constitucionales del sistema ucraniano? Bueno, pues era su sustitución por el presidente del Parlamento, pero mediante un proceso que implicaba el procesamiento, la entrada de distintas instituciones, etc., ¿no? Había un procedimiento. Ese procedimiento implicaba al Parlamento, al Tribunal Supremo y su sustitución por el presidente del Parlamento de forma interina durante un momento determinado, ¿no? Bien, lo que va a ocurrir es que todos los presupuestos constitucionales de retirada de la confianza del presidente y su procesamiento por los crímenes que hubiera podido cometer se van a incumplir. Y de hecho no nombran al presidente del Parlamento como sucesor, sino que directamente obligan, se ve, además está grabado en vídeo, se puede ver perfectamente, se ve perfectamente cómo cuando la milicia de extrema derecha entra en el Parlamento, saca a golpes a los diputados de la oposición o a los diputados de izquierda que están en contra de ese tema, y cómo es arrastrado el presidente del Parlamento y se le obliga a dimitir, le dimiten por la vía de los golpes directamente, y se pone otro presidente, que es otro presidente del Parlamento, que ese va a ser el famoso presidente interino posterior. Entonces hay un golpe de Estado de hecho, claramente, un golpe de Estado de hecho que está auspiciado por poderes externos al país,